O sea, las de 6 a 7. Esa pusieron ayer, por eso les hacía ahorita el comentario que el día de hoy me dijeron que a las 8, ¿no? Por eso decía yo, no sé a qué vaya a haber por ahí una confusión. Deje ver. Aquí, por ejemplo, ahorita que se conectó ya Herb, me parece que él es el que había puesto de las 6, de 18 a 19 horas. El día de mañana, si quieren, nos vemos como a las 10 de la noche, porque no sé si vaya a estar disponible a las 6. Les hacía el comentario que tengo que salir y no sé si me vaya a demorar o no, pero pero más tarde sí podría. Entonces, o les mando un mensajito por la plataforma de Classroom, que sí sería a las 8, ¿no? Bien, primero, parece que apenas estaban revisando a ver si tenían dudas. Ahora sí ya quedó un poco más claro lo que estaban haciendo para todos. Para todos, para todos. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente unidad, que sería lo que es capacidad de carga. Y en este caso, ¿qué es lo que subrayo? Son diferentes métodos, todos de alguna manera están basados en la propuesta que originalmente realiza Prandtl. Sin embargo, a partir de la teoría de Terzaghi, es como empiezan a considerar la fricción del material. Y entonces, de ahí de la propuesta de Terzaghi, se empiezan a desprender muchas teorías. ¿Por qué es importante el que lo comentemos? Porque para el siguiente semestre tomas alguno de estos criterios, adicionas algunos conceptos para que entonces empieces a definir lo que corresponde ya a cimentaciones profundas. En este caso, cimentaciones profundas, llámese pilotes, pilas o cajones de cimentación, inclusive cimentaciones mixtas. Ahí ya te están considerando las características de resistencia al esfuerzo cortante, elemento suelo. Sí, sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de cimentaciones superficiales, solamente me están hablando de cómo se está comportando en la base del elemento. Entonces, por eso son ciertas características que hay que empezar a tomar en consideración. Bien, ¿de dónde partimos? Te vamos a dar una estructura en donde se dan algunas definiciones, las diferentes teorías y posteriormente empezamos a revisar qué corresponde. Aquí a nivel de introducción, ¿qué es lo que, por ejemplo, tomé del Juárez Vadillo? Se puede decir que todas las teorías matemáticas tienen como punto de partida la solución de Prandtl. Es alguien por aquí, es un físico que existió por el siglo XVIII. Al problema de la identación de un sólido rígido en un medio continuo, semi-infinito, homogéneo, isótropo, bajo condiciones de deformación plana. Esta solución desarrollada en el marco de la teoría de la plasticidad supone al medio rígido plástico perfecto. ¿Qué es lo que debo de entender de todo esto? Bueno, Prandtl es un físico, ya, hasta ahí lo considero. Y entonces voy a empezar a desglosar parte por parte. ¿Qué es la identación? ¿Qué es lo que entenderían, muchachos,
por indentación. A ver, imagínate, cuando tienes una manzana, ¿qué es lo que hace? Los dientes. Imagínate que esta es mi boca y ¿qué hacen los dientes? Cortan. Eso es indentar. Ajá, el cortar una sección. Entonces, ojo, ¿qué es lo que decía? Pran, o la solución que da Pran al problema de la indentación de un solo rígido. Ahí están mis dientes cortando un medio continuo que es la manzana, imagínate. Y me dicen, es semi-infinito. Acuérdate de semi-infinito, X y Y, no sé en este caso dónde termina, pero en Z, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Boussinesq? Decíamos, hablamos de métodos semi-infinitos porque si yo le pongo ejes al valle, estoy hablando del eje X, en donde estoy de Indios Verdes hasta Seúl. ¿Qué longitud? Estamos hablando de kilómetros. En el eje Y, de Cabeza de Juárez hasta Santa Fe. Más o menos estamos hablando en cuanto a dimensiones de longitudes de kilómetros. Sin embargo, cuando estoy hablando del eje Z, estoy metiéndome en este caso en el estrato, vamos a pensar que me conforma la zona del lago Virgen, allá por Nesa, algunas partes de Iztapalapa, en donde me dicen la distancia más lejana que tengo al estrato resistente, 120 metros. Y entonces, ¿qué es lo que estoy tomando como referencia? Que dos ejes, el X y Y, están en desproporción con un tercero. Y por eso me están hablando de un medio semi-infinito. Mientras en uno me hablaban en kilómetros, en el otro me estaban hablando de metros. O sea, no hay comparación. Ok. Entonces ya me hablaron del semi-infinito. Homogéneo, que era lo que decíamos. Tomo una diferencial de este medio y otra de hasta por acá. Son igualitos. Pero si es homogéneo, es isotrópico. Los esfuerzos en X, Y, Z, los mismos. Bajo condiciones de deformación plana. ¿Qué es lo que me están diciendo con la deformación plana? Que por cierto, ahorita les comparto un articulillo que por ahí tengo, en donde decimos, síguete imaginando la manzana. Si la partes exactamente donde está el tronquito de donde cuelga, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a revisar que tiene sus semillas. ¿Qué es lo que sucede si ahora, en lugar de partirla a la mitad, la partes 2 centímetros más atrás? ¿Qué es lo que dices? Ya tengo condiciones completamente diferentes, ya no veo la semilla. Ya las características, inclusive que cuando estaba a la mitad tenías esto, en la otra parte ya nada más voy a tener otra sección, esto. Entonces me están obligando a pensar en una deformación que cada vez que yo me muevo va a ser diferente. Ojo, pero cuando me están hablando de formación plana, que era lo que insistíamos cuando me hablaban en resistencia al esfuerzo cortante, decíamos, va a ser el punto en donde los esfuerzos ortogonales a ese punto valen 0. Y nada más en ese plano es donde tienen valor. Ahí está entonces las condiciones que ese medio semi-infinito, homogéneo, isotrópico, me están determinando las condiciones de deformación plana. Y aquí va otro, en donde me hablan de esa solución se desarrolló en el marco de la teoría de la plasticidad. ¿Qué es lo que me está marcando la teoría de la plasticidad? Y te dicen, bueno, un cuerpo puedes, en el momento en que tú le aplicas una fuerza, por pequeña que sea, lo que te va a empezar a generar son deformaciones. Y a lo mejor al inicio son imperceptibles. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? Las está acumulando. Y a medida que va pasando esa acumulación, que van siendo más grandes, esas más deformaciones, lo que ahora te va a representar es que
esas deformaciones, ¿qué crees? Que ya en un momento dado son de tal característica que va en un momento dado a deslizar. Entonces se presenta la falla y ya en ese momento las deformaciones ya son muy visibles. Ok, si ya estoy en esa condición, entonces, ¿qué dicen? Si las deformaciones ya no me permiten regresar a sus condiciones originales, fue tal el esfuerzo que soportó que como consecuencia se deformó mucho la masa que tenía, que ya no va a regresar a su estado de origen. Ah, entonces, ahí está en el marco de la teoría de la plasticidad. Y entonces me dicen, entonces con ello estoy considerando, ojo, al medio rígido, ¿quién es? El elemento que yo estoy dejando, que en ese caso vendría a ser mi cimentación. Rígido, plástico. ¿Quién va a ser plástico? La masa en donde estoy dejando ese elemento rígido. Y entonces cuando estoy considerando la capacidad de carga, ¿qué es lo que dices? Tengo que revisar cuánto es lo que bajo de carga, porque en un área me está generando un esfuerzo. Y en el momento en que baje más de lo que el material resiste, puede en un momento dado empezar a presentar hundimientos o colapso de plano. Y en función de esas características es como voy a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que ahora voy a empezar a tomar en consideración? Primero, por ahí me dicen, las cimentaciones son elementos de soporte cuya función es transmitir las cargas de alguna estructura al suelo. Ahí está, mi elemento rígido y mi elemento plástico. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen? Podemos hablar de cimentaciones superficiales o someras, o de plano me voy con las profundas. Ok. Aquí, cuando me están hablando de cimentaciones superficiales, decíamos cuidado desde el inicio. ¿Por qué? Porque cuando me están hablando de cimentaciones, en este caso, que podrían ser las que me permiten en un momento dado, tengo que, voy a tener que cambiar. No, a ver, ahorita le veo. Ahí decíamos, ahí debes de tener cuidado, porque hay textos que te dicen la profundidad de desplante, que es de eje, debe ser menor o igual al ancho de la cimentación, y ya lo comentábamos. Puedo tener un cajón de cimentación en donde tengo, por ejemplo, un ancho de 20 metros y una profundidad de desplante de 6 metros, y no por eso la tengo que considerar superficial. ¿Por qué? Porque en este caso, con 6 metros, el suelo ya va a empezar a recargarse en el elemento. Y entonces, ¿qué dices? Ahí cuando me pongan esa observación, cuidado. Porque lo que yo voy a considerar, ¿cuál va a ser la frontera? Cuando sea una profundidad tal que todavía podríamos pensar en algunos materiales, 3 metros, lo podría considerar como superficial, más ya no. ¿Sí? Entonces, algunos materiales. Y entonces, en función de esas características, es como debemos tener cuidado con lo que en un momento dado estamos tomando como referencia. Y entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a revisar? Que tengo elementos que de alguna manera me están definiendo que corresponden ¿a quién? A una cimentación superficial, ya sea una zapata aislada, ya sea una cimentación profunda, perdón, una zapata continua, o ya sea una losa de cimentación. Y entonces con ello dices, bueno, mis profundidades de desplante son menores. Y entonces, ¿por dónde vamos a empezar a revisar aquí el concepto? Cuando se somete el suelo a una fuerza por unidad de área, me están hablando de una capacidad de carga última. Y entonces me dicen, lo que tengo es esto. ¿Qué es? No, sí, déjenme.
Esto se ve como ponga mi disco duro. Y entonces, ¿qué es lo que voy ahora a referir? Que esa capacidad de carga última o la resistencia última que presenta el material en el momento en que hay una falla repentina, me van a obligar a pensar en lo siguiente. Yo podría definir, en este caso, déjenme quitar este mejor. Y voy a poner este. Yo podría referir en un momento dado a que tengo mi gráfica de esfuerzo de formación, muy mona, por acá anda, y qué es lo que de alguna manera puedo empezar a referir. Si yo tengo un comportamiento en donde el material está haciendo esto, y de repente tengo esta condición, ¿qué es lo que dices? Esto es lo más que resistió mi material. Sin embargo, cuando hablábamos de estas características que decíamos, tengo deformación y tengo esfuerzos. Ahora de lo que me van a hablar, en este caso, es la fuerza por unidad de área. Entonces, ¿qué me están diciendo? Si yo tengo una fuerza por unidad de área, a quien me van a referir va a ser, en este caso, a una capacidad de carga última. Y entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a revisar? Por ahí voy a referir, por un lado, a lo siguiente. Yo puedo pensar en esta condición que vendría a ser mi carga. ¿Cuándo? Cuando estoy pensando en cuánto pesa un edificio y en qué área lo estoy desplantando. Sin embargo, si yo igualo cuánto es lo que está pesando mi edificio con esta capacidad de carga última, entonces me dicen, lo estoy igualando con esta parte. ¿Con cuánto es lo que está resistiendo? Y entonces, si yo lo relaciono, dices, entonces aquí yo tendría un valor que sería igual a carga última, y esto estaría hablando de una condición de falla incipiente. ¿Por qué? Porque si yo lo incremento un poquito más, ya falló. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que normalmente me van a decir? Lo que tengo que tomar en referencia es que voy a considerar lo siguiente. Para esas condiciones, ahora lo que voy a tomar va a ser lo siguiente. Primero, la cimentación debe ser segura contra una falla por corte general del suelo. Esa es una, y ahorita vemos que es corte general. Pero también la cimentación no debe de experimentar un desplazamiento excesivo. Y entonces aquí lo que me están refiriendo, si yo, aunque ya no le aumentara, decías, esto sigue deformándose, ya estaría hablando de una deformación o un desplazamiento excesivo. Y entonces por ahí existen los manuales que son los que van normando algunos criterios para que por ahí más o menos te vayas apegando a que debes de respetar ciertas características. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a considerar? Por un lado, que en lugar de que esto lo considere que sea 1, ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Yo voy a considerar ahora que esa bajada de cargas, que no es otra cosa más que cuánto pesó mi edificio, aquí está, en una determinada área, lo voy a igualar ¿con quién? Con una capacidad de carga última
Pero aquí, ¿qué es lo que voy a considerar? Un factor de seguridad. Los factores de miedo, que por ahí en un momento dado vamos a considerar. Y en este caso, ¿qué es lo que voy a referir desde el inicio? Mi factor de seguridad, ojo, te dicen, puede ser entre 2 y 3. Y entonces a lo mejor la pregunta es, ¿cuándo voy a considerar uno y cuándo debo de considerar otro? ¿Por qué? Dices, mira, vamos a pensar en lo siguiente. Si yo digo que esto es 2, me voy a ir al 50% de lo que sería esa bajada de carga. Si yo estoy definiendo que ese factor de seguridad, ese sería cuando fuera 2, me están obligando a pensar en el 50% de esta bajada de cargas. ¿Sí estás de acuerdo? Sin embargo, ¿qué es lo que estoy tomando? Y si me dicen que sea 3, ¿qué es lo que voy a considerar? El 30%. ¿Pero a quién estoy reduciendo? A la resistencia que va a tener el suelo. Y entonces ahora yo lo voy a empezar a manejar un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque dices, mira, si yo le pongo aquí P y le pongo aquí A, ¿qué es lo que va a suceder? Es inversamente proporcional. Entonces, si yo dejo este valor que sea 3, mis elementos van a ser muy grandes. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tomar como referente? La parte en donde estoy hablando de que también sea eficiente, económico, lo que yo en un momento dado esté proponiendo. ¿Por qué? Porque si yo hablo de un factor de seguridad más grande, por ejemplo, de 10, ¿qué es lo que dices? Estoy enterrando prácticamente el dinero. Entonces, ¿para qué consultaron a un ingeniero? ¿Sí? Porque me estaría dando elementos muy amplios, bajando muy poquita carga, pero en un elemento muy amplio, y entonces ahí estás prácticamente enterrando lo que es el dinero. ¿Sí va clara la idea, jóvenes? ¿O ya los ando perdiendo por algún lugar? Sí, maestra, todo claro. Y entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a empezar a revisar? Decíamos, ¿cuáles son esos mecanismos de falla que de alguna manera plantean? Te hablan, en este caso de Brandt, lo que empezó a hacer una propuesta es, estoy considerando, por decir algo, una condición en la que me están definiendo que esto prácticamente es un cilindro. Y entonces, lo que estoy tomando como referencia, ¿cuáles vendrían a ser sus condiciones? Una, el que o mi material tuviera todo esto como si fuera un radio y entonces girara mi elemento. O la otra, que en este caso solamente tuviera esa condición. Y entonces, cuando me están hablando de esas cotas, me dan como condiciones en donde es en donde voy a estar trabajando. Si yo tengo esas características, entonces me dicen, o puedo considerar ese método en donde estoy considerando un cilindro con una falla circular, dependiendo del tipo de material que yo tenga, en donde o se podría comportar en donde la resistencia fuera el valor de pi por la cohesión, que en este caso me está representando un material plástico, nada más, no tengo aquí fricción, o el que me estuvieran hablando de que en una falla de manera más general, también teniendo ese material plástico, tuviera 2 veces pi, que sería el valor de 6.28. Y entonces con ello, ¿qué es lo que dices? Depende de quién, del tipo de material plástico que yo esté considerando.
Cuando me hablan de plásticos, estoy despreciando que existe phi. Solamente tengo un material en donde voy a tener una cohesión muy grande. Y entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a revisar? Que en este caso, la teoría de Prandtl, que fue casi a principios del siglo pasado, hablaba de ese comportamiento rígido plástico. Ya lo habíamos explicado. De que tengo, ojo, una carga uniformemente distribuida vertical aplicada en una longitud infinita. Estamos hablando de mi longitud es normal a la pantalla. Esa es mi longitud infinita y que tiene un ancho de 2b. Y entonces, ¿qué es lo que me dicen? Si yo tengo esas condiciones, sigo pensando en mi material plástico. Y entonces ahí te vas a acordar de las condiciones. Primero, que hablábamos en resistencia al esfuerzo cortante. ¿Qué era lo que decían cuando hablábamos de resistencia al esfuerzo cortante? Te comentaba lo siguiente. Yo puedo tener, en este caso, un valor en donde vamos a pensar, tengo mi círculo, tengo a partir de la propuesta de Moore, mi esfuerzo normal, mi esfuerzo cortante, y entonces lo que me están definiendo es lo siguiente. Si yo considero que tengo, en este caso, un valor, vamos a pensarlo para acá y para acá. Aquí voy a tener un ángulo de falla cuyas características me obligaban a pensar en lo siguiente. Yo voy a tener un cortante máximo cuando estoy pensando qué es esto. Y si reviso, en este caso, los valores que me daban de este ángulo de falla, que le puedo llamar alfa o le puedo llamar teta, me decían, no es otra cosa más que 45 más phi entre 2. Ojo, si yo lo que tengo es un material plástico, entonces me están definiendo que mi valor de phi vale 0 y como consecuencia mi valor de alfa o de teta tiene un valor que corresponde a 45 grados, que vendría a ser este valor. Son los 45 grados en donde lo que me está representando es un cortante máximo. Ok, ¿qué es lo que ahora voy a empezar a revisar? Que Prandtl, cuando hace su propuesta de la franja larga, en donde me está definiendo que los esfuerzos tangentes y normales esa sección son nulos, entonces aquí me están diciendo, por debajo de ese elemento se me está generando mi cortante máximo. ¿Cuándo? Cuando yo tenga aquí 45 grados. Entonces, si esto vendría a ser mi valor de B, mi valor, en este caso, vamos a llamarle H minúscula. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es definir cuál es la altura que en un momento dado podría tener ese triángulo. Y entonces aquí yo le estaría llamando H minúscula. Y entonces me estarían diciendo, el H minúscula, si yo tengo 45 grados en mi valor de teta, entonces lo que tengo es que aquí tendría un valor de H, que sería ¿quién? B entre 2. ¿Sí? Aquí tengo nuevamente 45 grados, aquí tengo 45 grados, aquí tengo 45 grados. Y en función de esas características, dices, yo tengo las características que corresponden al estado de deformación plana
cuyos esfuerzos ortogonales a esa sección corresponden a cero. Y entonces dices, aquí ya lo estoy resumiendo. ¿Y qué es lo que me dicen? Si yo tengo ese material en donde tengo un valor de 45 grados, que es mi cortante máximo, la resistencia que voy a tener va a ser ¿quién? 3.14 más 2 por la cohesión. Y entonces esto me habla de ¿quién? De 6.14. No lo pierdan de vista. ¿Por qué? Porque más tarde, cuando empezamos a hablar de ciertas características, va nuevamente a aparecer por allí ese valor de 6.14. Y entonces, con esas características, empiezan a trabajar la mayor parte de las propuestas que se manejan para la teoría de la teoría, en este caso, de la capacidad de carga. Y entonces, ¿qué es lo que aquí ya empiezan a definir? El cómo en un momento dado se estarían presentando. Y aquí bien importante. ¿Por qué? Porque tuvimos que ver primero empujes. Ah, porque lo que se me está generando en esa cuña, ¿qué crees? Que son activos. Van a empezar a empujar al material que está por debajo del elemento. Y entonces, ¿qué es lo que me dicen? Si yo tengo que esto no es otra cosa más que el valor de lo que pesa mi estructura entre el área, entonces esto lo que me va a generar va a ser una fuerza entre área, es un esfuerzo. Y ese esfuerzo lo que me va a generar en toda esta zona van a ser activos. Sin embargo, ¿qué es lo que me están presentando de manera tangencial? Empujes pasivos. En donde, ¿qué es lo que decíamos? El activo te está movilizando, el pasivo te está soportando. Y entonces, esas características son las que me van a dar oportunidad de pensar en tres zonas. ¿Cuáles son esas tres zonas? Aquí, mira, por ejemplo, me dicen, aquí está presente mi coeficiente activo, mi coeficiente pasivo, y en este caso, el cómo se está representando mi carga. Si yo tengo esas condiciones, ¿qué es lo que ahora voy a empezar a revisar? Ah, pues que no hay otra cosa más importante que empiece a ver cómo lo plantea en un momento dado a partir de la propuesta de resistencia al esfuerzo cortante, en donde Terzaghi empieza a involucrar ¿a quién? A la fricción. Aquí ya me dicen, no tan solo voy a considerar que tengo cohesión, sino aquí, ¿qué es lo que me dicen? Ya tengo ángulo de fricción interna. Aquí ya me dicen, a medida que se me va generando un esfuerzo normal, va a llegar el momento en que este cortante, en un momento dado, puede deslizar. Y entonces con ello, ¿qué es lo que me estarían definiendo? Que en un determinado punto es como voy a ir definiendo las características del material, dependiendo de quién, del tipo de material que yo tenga. Y entonces, ¿qué es lo que yo podría empezar a revisar? Esta línea horizontal me estaría representando, ojo, la resistencia al esfuerzo cortante a partir de una prueba rápida. Sin embargo, ¿qué es lo que estaría yo definiendo aquí? La envolvente de quién. Puede ser el mismo suelo. Sin embargo, si yo estoy modificando sus características, ahí ¿qué es lo que me dicen? También los ángulos de resistencia se van a modificar. Y entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Aparte de phi, voy a tener C, y entonces ese sería el resultado de una prueba rápida consolidada. ¿Ok? Y entonces aquí lo que voy a empezar a revisar es esos conceptos que por ahí manejamos en resistencia al esfuerzo cortante,
los voy a aplicar. Si bien desde la propuesta de Brandt hablaba de que dependiendo del tipo de material podría tener una falla, ojo, general o una falla local que estaba íntimamente relacionada con las cotas en donde va reduciendo esa expresión, esa integral, en donde me decían, o puede ser, en este caso, el que gire completito mi elemento, me estarían obligando a pensar en una falla de tipo general. Y entonces, ¿qué es lo que me están llevando a reflexionar? Que ya no tan solo en su vecindad, sino que ese empuje que se está generando, una gran parte del material es la que se vería afectada. Sin embargo, si yo tengo una falla local, ¿qué es lo que voy a hacer? Que nada más esta sección es la que se ve afectada. Hagan de cuenta como que se hunde, como si cortaras el mantequilla. Y entonces aquí yo voy a estar hablando de lo que corresponde a una falla local o lo que corresponde a una falla general. General vendría a ser todo esto. Local, ¿cuál sería? Déjenme ponerlo con... Local sería esta sección solamente. Y local, y general, ¿cuál sería? La que en un momento dado me está obligando a pensar que más allá de su vecindad está habiendo afectaciones en la misma masa del suelo. Y entonces esto está íntimamente relacionado con quién, qué tipo de suelo es en donde estoy dejando esa capa. ¿Hasta ahí va claro, jóvenes? O ya que empecemos un poquito más es cuando empieza la confusión. Sí, maestra, todo claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ahora voy a empezar a revisar? Si ya de alguna manera empezamos, decíamos, en este caso, a partir de la propuesta que hace Terzaghi, involucra el valor que corresponde a la fricción, entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a tener? Ojo, yo voy a tener tres partes por debajo de mi elemento. Una, que es donde se me están generando esos esfuerzos que quieren movilizar esa área, en donde me estaría generando activos. Y esa área le voy a llamar la zona 1, que es mi cuña de falla. Voy a tener una zona 2, que vendría a ser la zona en transición. Y voy a tener, ¿por qué la zona en transición? Ah, porque mira, mientras aquí están empujando, aquí están resistiendo y entonces se me están generando los esfuerzos pasivos, que como consecuencia me van a dar empujes pasivos, mientras aquí, ¿qué es lo que me están generando? Activos. Y entonces, cuando llegan a ser tan grandes estos activos, me van a movilizar y entonces aquí se me van a generar nuevamente activos que me estarían levantando esta zona, que vendría a ser mi zona 3. ¿Qué es lo que voy a tomar en consideración? Primero, mi geometría, la profundidad de mi desplante, que está íntimamente relacionado, ojo, con mis efectivos. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando me hablan de la profundidad de desplante, me están diciendo, tienes un gamma de muestra por Z. Y si tienes dos estratos, entonces aquí tendría, por ejemplo, un gamma de muestra 1 por un Z1 más un gamma de muestra 2, Z2, y entonces me estarías definiendo que todo esto es lo que está impidiendo que el material levante. Y entonces
Mis esfuerzos aquí, ¿en quién se van a convertir? Como si fuera una sobrecarga, que en este caso vendría a ser mis efectivos. ¿Sí? Y entonces, cuando yo estoy tomando como referencia esas características, ahora lo que voy a pensar es en lo siguiente. Si yo ya tengo 3 zonas dentro del corte que estoy haciendo como si fuera una deformación plana, ahora lo que tengo que revisar es qué geometría es la que voy a proponer en donde se va a distribuir esa fuerza. Mi ancho podría ser, y entonces ahora lo que voy a definir es, ¿y qué largo tiene? Ah, pues a lo mejor tu largo va a estar coincidiendo o va a estar en función de las propuestas que yo de alguna manera tengo que empezar a visualizar con mis elementos. ¿Por qué? Porque entonces aquí lo que voy a empezar a revisar es que aquí va a haber una parte que solamente me está diciendo, son los esfuerzos que yo tengo aquí, 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 aquí y aquí, son mis efectivos y son los únicos que están por arriba de mi nivel de desplante. Y entonces está en este término de en medio, en esta parte que corresponde al gamma de F. Ya, eso nomás es por la parte de arriba. Sin embargo, los otros 2 términos están íntimamente relacionados. ¿Ahora con quién? Con la base. Por un lado, me están definiendo las características que voy a tomar en referencia. Vamos a pensar, en este caso, aquí. Por un lado, aquí y aquí. Y empiezo a revisar, por ejemplo, en mi tercer término, ¿qué es lo que me están diciendo? Tengo que revisar cuál es la geometría. Ay, ya lo perdí, aquí está. ¿Por qué? Porque me están obligando a pensar en este ancho. Si me dijeron que mi elemento era muy largo, entonces yo estoy considerando que vendría a ser un valor de 0.5, y ahorita vamos a revisar ese valor de 0.5, y entonces él me está llevando a pensar únicamente en esta parte, el último término. Y el primer término, ¿a quién se va a referir? A las características que tengas en este elemento. Y entonces aquí empiezo a revisar lo siguiente, ya sea en el primer término o ya sea en el tercer término, me están llevando a pensar en lo que está en contacto con el elemento. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo voy a considerar es la cohesión que yo tengo en donde está descansando el elemento. Aquí voy a tener el ancho del elemento, pero ojo, el gamma de muestra del material que está por debajo del elemento. A diferencia de que aquí yo tengo un gamma de muestra de F que me está llevando a pensar en lo que está por arriba del elemento. Podría inclusive ese segundo término no estar. Vamos a pensar que lo dejo en una superficie en donde mi elemento no está empotrado, está en la superficie. Entonces ese valor de df, gamma de f, tendería a ser 0. ¿Sí? Sí, más o menos va la idea. ¿O no? ¿Podría repetir eso último, por favor? Sí. Cuando me hablan del primero y del tercer término, me están hablando de las características que están
por debajo del elemento, ya sea la cohesión, ya sea el gamma de muestra. Sin embargo, si estoy hablando del segundo término, me están diciendo del material que está del nivel de desplante hacia arriba, en donde lo único que me está generando es una sobrecarga. Entonces, ¿qué es lo que digo? Yo podría tener esta sección, como ahorita está dibujada, pero también lo que podría tener, ay, no encuentro, ya lo encontré. También lo que podría tener sería, por ejemplo, esto. Tengo yo una sección, un elemento, y entonces ahí, ¿qué es lo que me estarías diciendo? Que mi DF es igual a 0. Y si mi DF es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que dices? Está mi elemento en la superficie, no está empotrado. Y entonces desaparecería todo este segundo término. ¿Sí queda? Ya, profe. Gracias. Ok, y entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a revisar? ¿Qué es lo que me falta? Esos valores que corresponden, y aquí, importantes. Una N mayúscula en cada uno de los términos, ya sea el primero, ya sea el segundo, o ya sea el tercero. Y entonces, cuando me están hablando de ellos, me están definiendo que tengo un pasivo que me está generando un NC. Pero si aparece, ojo, si aparece KP, es porque ahí me están diciendo que está en función de quién, de phi. Me voy al tercer término. También tengo un valor que sería N gamma, y en donde este valor de N gamma me está obligando también a pensar en quién, en los pasivos, o sea, cuánto está resistiendo. Y entonces con ello me están diciendo, ellos también están en función de quién, de phi. Y entonces, cuando me voy al segundo, que dices, en el segundo también aparece ese pasivo, que está en función de quién, en función de phi. Y entonces, cuando me están hablando de quién, de NC, NQ y N gamma, los tres se les identifica como factores de carga. ¿Pero qué característica tienen cualquiera de ellos? Que están en función del ángulo de fricción. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Esa expresión que le estoy llamando K última, o la resistencia, o la capacidad de carga última, o la resistencia que tiene un suelo, en donde me están remitiendo a pensar en esta condición, en donde ya no soportó más, es porque estás involucrando tus parámetros de resistencia, que en este caso vendrían a ser o C o phi, con cada uno de ellos. Así de sencillo. ¿Sí va quedando claro, muchachos? Cuando no quede claro, pregunten, por favorcito. Y entonces, con esas características, ahora sí yo voy a empezar a revisar lo siguiente. Si yo ya tengo esas condiciones, ¿qué es lo que estoy tomando como referente? Que cuando estoy tomando en consideración esos valores de mis parámetros de resistencia, llámese C o llámese phi, me están involucrando a pensar en cuánto resiste el material en función de las características de resistencia al esfuerzo cortante, por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que también empiezo a revisar? Con esas mismas características,
¿cuándo voy a tomar en consideración la falla o las características de falla general o falla local? Y entonces dice, depende del suelo. Y si depende del suelo, ¿qué es lo que voy a empezar a revisar? ¿Por qué depende del suelo? Porque yo voy a decir, si tengo un material grueso que predomina su comportamiento, me hablan de compacidades. Si me hablan de materiales en donde predomina el comportamiento del material fino, me hablan de consistencias. Indistintamente, yo voy a tener falla local o falla general. Nada más que ahí lo que voy a tener cuidado es cuándo voy a tener uno y cuándo voy a tener otro. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque decíamos, hasta ahorita lo único que comentábamos decía lo siguiente. O puedo tener una falla, perdón, un factor de carga, además de considerar factores de forma. Y si me hablan de factores de forma, me están llevando a pensar, en este caso, a cómo se está comportando el material en cuanto a su geometría. Y entonces me están hablando en factores de forma para cuando está la cohesión, para cuando está la sobrecarga, que me está generando ese valor que corresponde a quién, a mi efectivo, y al factor de forma que voy a tener en función de la base. Y en este caso, ¿qué es lo que voy a empezar a revisar? Que yo voy a tener una consideración en donde, ojo, ahí vas a recordar, el ancho menor siempre va a ser B, el ancho mayor siempre va a ser L. Y entonces, cuando me están llevando a pensar en lo siguiente, si yo tengo, en este caso, mis valores que corresponden a los factores de forma, me dicen deben de relacionar B con L. Ojo, si yo tengo un elemento cuadrado, ¿cuál sería mi valor de SC? De 0.7. Ah, no, 1.3. De 1.3. Dices, aquí, ¿qué es lo que sería? B igual que L, entonces mi valor de SC sería de 1.3. Si yo tengo, en este caso, un elemento muy largo, vamos a pensar en que tengo un elemento muy largo, vamos a pensar en 1 metro y 15 metros, que si ya me están diciendo que va a tender a ser 0. Y entonces, si ya está tendiendo a ser 0, ¿qué es lo que dices? Entonces mi valor de SC se convierte en 1. Ahí. ¿Sí? Aquí está. El valor que voy a considerar en cuanto a la forma, el valor de SQ, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque es lo que está, en este caso, delimitando el elemento. Sin embargo, cuando estoy considerando el valor que corresponde al factor de forma, ese gamma, en donde está desplantando ese material, ¿qué es lo que me obligan a reflexionar nuevamente? Si mi elemento es cuadrado, ¿cuánto vale ese gamma? Ahora sí, 0.8. Ahí sería 0.8. Y en este caso, si fuera también largo, esto tendería a ser 0, y entonces este valor de ese gamma sería 1. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a revisar? Aquí, por ejemplo, me muestran
algunas imágenes, o sea, te muestro algunas imágenes en donde, dependiendo del material, yo podría tener estas características, en donde en su vecindad es en el único lugar en donde se da cuenta. ¿Cuándo? Ojo, cuando tengo un material, si es fino, muy blando, o si es grueso, muy suelto. ¿Por qué? Imagínate, acabas de vaciar azúcar, metes tu lápiz sin problema, lo único que se enteró es en donde se metió. O en el caso de la mantequilla, pones algo pesado y ahí nada más se mete. A ese tipo de falla se le llama falla local. Sin embargo, si yo, en el caso del azúcar, la compacto, la vacío, la vibro y quiero meter mi lápiz, y para que entre tengo que mover partículas. Entonces ahí se me estaría generando una falla de tipo general, en donde ya se están movilizando partículas que no tan solo están en la vecindad, sino están alejadas a esa vecindad. Y después, ¿qué es lo que tendríamos que empezar a revisar? ¿Y qué sucede en el material que es fino, pero que está duro? Imagínate, llega la maestra Rocío y se para en un tabique. Aguanta, 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 y de repente se deshace. Entonces ahí que dices, ya no tan solo en la periferia se dieron cuenta, sino ya fue en una parte más amplia. Esa es mi falla de tipo general. Y entonces ahí están involucrados los dos tipos de materiales. Aquí les estoy poniendo una gráfica importante. ¿Para qué? Para que no me vaya yo a perder con las expresiones que tengo abajo de los factores de carga, sino más bien empieces a reflexionar. Primero, te hablan de factores de carga. De lado, vamos a pensarlo así. Tengo mi ángulo, vamos a pensar sobre la ordenada. Y lo que me están diciendo es que esta es mi ordenada. Toda esta línea. Toda esa mi línea es mi ordenada. Y entonces sobre esa ordenada es donde voy a leer el ángulo. ¿Por qué? Porque aquí me estarían diciendo, yo tengo un ángulo 0. ¿A qué ángulo se refieren? Al valor de phi. Yo tengo un ángulo que serían 10 grados, que serían 20, que serían 30, hasta acá arriba, y que hasta por acá me estarían diciendo que a lo mejor anda por aquí el de 40. Ese es mi valor de phi. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Hacia la derecha tengo factores de carga que me están obligando a pensar en quién, en n gamma. Sin embargo, hacia la izquierda tengo NC y NQ. ¿Qué es lo que me representan las líneas continuas? Lo que me están representando, en este caso, vendría a ser la falla general de NQ, la falla general de NC y la falla general de N gamma. Sin embargo, ¿qué es lo que me representan? Las líneas discontinuas. Me estaría hablando de la falla local de NC, la falla local de NQ y la falla local de N gamma. Y entonces ese tipo de fallas están íntimamente relacionadas ¿con quién? Con el tipo de suelo que tengas. Jóvenes, son las 9:05, creo que ya les estuve
2 minutos. Nos vemos entonces, si gustan, el día de mañana. Usted nos confirmaría la hora, ¿verdad? Sí, les mando, ya sé que si pueden a las 10, desde luego, ¿sí? O para que de alguna manera empecemos ya a hacer ya ejercicios con este primer método. A lo mejor después va a decir, ¿y por qué tuvimos que medir? Porque es como, en este caso, como ranking en empujes. Es la teoría y a partir de él se empieza a desarrollar todo. Sí, los diferentes métodos, inclusive los mismos que están manejando en los reglamentos, las normas técnicas complementarias, están basados en la propuesta de Terzaghi. Jóvenes, me da un gusto, muy buenas tardes y ofrezco una disculpa por no haber llegado temprano el día de hoy. Gracias, muchachos. No Nos se estamos preocupe, viendo profesora. mañanita. Nos Profesora, vemos Hasta mañana. luego, Profesora, maestra, una nos duda. vemos. Sí, dime. Bueno, había mencionado algo del examen, ¿no? Hoy, pues, para el extra, me parece. No, Regresa. ajá. O bueno, no sé, qué temas va a venir en el. A ver, en un extra vienen todos. Sí, sí. Y en este caso, les hacía yo el comentario que a lo mejor el examen lo estamos haciendo de mañana en 8. Ese día aplico examen, que sería el ordinario, y enseguida calificaría para que los que tuvieran resultados desfavorables de alguna manera pues presenten el extra, ¿no? Sí, no sé si a eso se refiere. Sí, sí, sí. Entonces, el jueves, me parece. No, De hoy en 8 sería el martes, miércoles. El miércoles es el último día para subir calificaciones. ¿no? Pero del ordinario, me parece, ¿no? Y Y ya el extra sería hasta el 24, ¿no? el último día que tenga, ese día lo aplicamos. Ah, ok. Sí, sí, está ahí. Sí, Y aquí en este caso, por eso les hacía el comentario que, si mal no recuerdo, déjenme abrir el archivito, si mal no recuerdo, para que les aparezcan, no sé, las calificaciones, a ver, déjenme ver, El último día para subir calificaciones es el 20. es del miércoles en 8. A ver, ahorita déjame ver, estaba por aquí, ayer lo pegué, déjenme ver. A ver, en este caso les comparto hasta donde yo tengo registro. En este caso, hoy estamos a ¿cuánto? A 14, ¿no? 14. El último día, no, entonces sí tienen razón, es el 20. Entonces el 20 lo estaríamos haciendo. Sí, cierto. sería examen del segundo y tercer parcial. Así es. Quedaría desde consolidación hasta ahorita. No. Consolidación, en este caso, hace asentamientos y resistencia al esfuerzo cortante. Ah, ok. Pero bueno, es que en asentamientos, pues vemos lo que son la consolidación primaria y la consolidación. Bueno, pero esa es nada más una parte, porque en este caso, si estás hablando de asentamientos, el asentamientos es desde asentamientos elásticos, asentamientos por consolidación y asentamientos instantáneos, ¿no? Ok, pero entonces no vamos a ocupar las fórmulas de consolidación. Y nos va a dar ya el Pues resultado. te lo estoy diciendo, son los 3. Sí, 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 es que sí es bastante, la verdad. Pues ya es bastante, pues eso es lo que tenían que haber visto desde que hicieron, que por cierto fuiste de los que no entregaste ni siquiera la prueba. No, Entonces, sí le entregué el reporte. Bueno, lo entregué tarde. no, pues sí, no, esto, yo sí o sea, yo creo que eso sí es muy serio. Las cosas se entregan cuando se piden y no cuando ustedes quieran. Entonces tú, discúlpame, pero nada más hubo 3 personas que me lo entregaron y tú no estabas en ellos. Sí, sí, sí. Ustedes lo entregaron casi 20 días después, ¿y eso qué?
Sí, es que apenas le estábamos entendiendo, la verdad. No, que apenas le estábamos entendiendo. Sí, a final de cuentas, inclusive hay personas que están recursando, tampoco las entregaron, con la pena. Ahora, yo lo que sí les he pedido, muchachos, en donde no entiendan, por favor avísenme. Incluso estos retrasos que a veces hemos tenido es porque me detengo, porque lo que me doy cuenta es que no han entendido. Y la verdad, sí me preocupa porque ya que vamos avanzados, me tengo que regresar. ¿Por qué? Porque cuando se les preguntó, ¿hay dudas? Ninguna. Hace ratito platicaba con Saúl y le decía, en serio, hay un problema bien severo porque el hecho de que no se animen a preguntar, sí los pone en una franca desventaja. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, a lo mejor no eres el único, pero se quedaron callados, no dijeron nada y pues ahí están los resultados, ¿no? Entonces, sí, por favor, yo les había compartido desde el inicio, pues ahí tienen la guía, agárrensela resolviendo todo. De esa manera, más o menos se van a familiarizar. Hace rato comentaba, o sea, cuando yo estuve en la secundaria, llegaba nada más, veía, nunca estudiaba. Pues nunca reprobé materias en la secundaria, pero cuando llego a la vocacional, que le quiero hacer igual bolas al primer parcial que vuelo, pues no, nada más es llegar y ver, es madurar el conocimiento. Y aquí, chavos, deben de madurar el conocimiento, deben de integrar la información, porque si no, entonces, por eso cuando salen a trabajar, es que eso nunca lo vi, pues es que no es de que no lo hayan visto, nunca lo quisieron integrar o no les enseñamos a integrar la información. Jóvenes, que tengan una excelente noche, descánsenle. Momento, Gracias. profesora. Nos vemos. Hasta Profesora. luego. Nos vemos. Hasta luego, profa. Nos vemos. Hasta luego.